decía la ministra de Seguridad a propósito de la decisión del presidente de la Nación. Y el audio número 4, si lo tenemos por ahí, lo podemos recuperar porque es lo que va a dar pie al inicio o a una parte de la entrevista con Guillermo Lipera, que es uno de los especialistas en derecho más importantes y encumbrados de la Argentina. Tenemos para escuchar a Bullrich perfecto, vamos. No pueden porque es un decreto simple, punto 1. Punto 2. ¿Por qué no se lo voltearon a Kirchner? ¿Por qué no lo hicieron con Alfonsín? ¿Por qué no lo hicieron con Macri? ¿Por qué con Javier Milei? Seamos un poquito institucionales. La institucionalidad significa que si el presidente está utilizando un recurso constitucional, no puede venir un senador y decir, revuelo mi voto en el Senado para oponerme. Bueno, con esta defensa de Patricia Bullrich es curioso, ¿no? El pedido de institucionalidad, pero con esta presentación, bueno, convocamos a nuestro primer entrevistado del día, el señor Guillermo Lipera. Guillermo, ¿cómo te va? Y a todos los que están como en la mesa. Bien, muy bien, muy bien. A ver si le podemos subir el retorno a Guillermo, así lo escuchamos un poco mejor. Guillermo, bueno, primera reflexión de esta decisión del gobierno de designar por decreto. ¿Qué opinión tenés? Creo saber qué opinás, pero para la gente que no conoce tu postura. Para la gente que no conoce mi postura, esto como primer lugar me recuerda muchísimo al procedimiento que se siguió en el caso de Zaffaroni. Me estoy refiriendo a la primera etapa, porque todos dicen, no, se cumplió, hay un decreto que dictó Kirchner, que en mi modo de ver fue una gran hipocresía, por el cual, recordemos que cuando Kirchner asume presidente, se lleva puesta la mayoría de la Corte, injustamente, muchos tuvieron que dejar el lugar, otros no, otros estaban. Entonces tuvo su propia Corte, quería tener su propia Corte. Entonces, para darle un halo de institucionalidad, que está tan de moda la palabra y se la vapulea todo el día, Kirchner dijo, bueno, vamos a sacar un decreto donde me voy a autolimitar yo como presidente. Es decir, ¿cómo se nombra un ministro de la Corte? Antes de este decreto, el Poder Ejecutivo, por la Constitución, propone el candidato al Senado y el Senado da la aprobación o no con 2/3. Esa es la regla general. Exacto. ¿Qué hizo Kirchner? Crea un decreto que todos los crédulos, por ese momento todos eran kirchneristas, porque Argentina es así, en general, cuando alguien gana, todos se enamoran en 2 minutos, salvo algunos, ya te voy a decir por qué. Entonces saca un decreto donde en teoría se autolimitaba, porque se abrió un procedimiento en el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, el famoso 222-03, el decreto. Entonces uno podía presentar impugnaciones, y después el Ministerio iba a ponderar, a resolver si eran razonables o no las impugnaciones y en todo caso cambiar al candidato. Nosotros, yo en ese momento era secretario del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, trabajamos como locos, y yo me tomé el trabajo, pero tremendo, de leer todos los fallos de Zaffaroni, y cuando vi el fallo de la luz apagada, que era el caso de una chiquita con la que tuvo sexo oral un delincuente, y iba a la Cámara el caso para ver si se aumentaba o bajaba la pena, Zaffaroni formó parte de la mayoría que dijo que había atenuantes. Entre los atenuantes, uno era que la luz estaba apagada, con lo cual la chica no sabía que le introducían en la boca. Otra, que no sufrió daños físicos, porque en realidad no sangró, que no tenía daños. Y tercero, que había mostrado sensibilidad el violador, el degenerado porque cuando lo quiso hacer por segunda vez, la chica se puso a llorar y entonces el hombre se arrepintió. ¿Por qué digo esto? Para poner en claro la farsa que es el proceso que se hace primero en el Poder Ejecutivo. Dijimos 20 veces, sacamos una solicitada enorme en los diarios, la peleamos en todas partes. El Poder Ejecutivo ni leyó todo lo que dijimos, hablamos del abolicionismo, hablamos del peligro de Zaffaroni en la doctrina y no sé cuánto, que en este punto sí, Patricia Bullrich hoy coincide con nosotros de lo malo que fue Zaffaroni en la Corte. Y gracias a que no se vapuleó o se bastardió ese procedimiento en el Ministerio de Justicia, porque hacen lo que dice el presidente, no tienen independencia, no es
un tribunal Bueno, independiente. pero para, Guillermo, Entonces, porque no quiero que nos vayamos tanto, quiero que vayamos al eje, por favor. Pero sí, pero Sí. ¿por qué lo pongo? Porque que me digan hoy que se respetó el procedimiento establecido por ese decreto y luego en el Senado es una farsa. Hicieron lo mismo que con Zaffaroni y con Lijo. Hubo una cantidad de impugnaciones ante el Poder Ejecutivo. Claro. No dijeron una palabra, miraron para el otro lado. Y va a pasar lo mismo que con Zaffaroni, después se van a arrepentir todos. Esto lo digo porque yo pienso en el precedente, en lo que va a pasar y terminar con el verso de que se cumplieron todos los procesos. No, señores, el decreto del Poder Ejecutivo no se cumplió. El procedimiento en el Ministerio de Justicia fue absolutamente nulo. Absolutamente nulo. Cuando va al Senado, los senadores tienen todo el derecho del mundo de votar a favor o no votar a favor. Hicieron una presión fenomenal con los gobernadores, con todo el mundo, y no lograron el acuerdo del Senado. Y a pesar de eso, con todos los antecedentes que tiene el hijo, la falta de confianza que desprende en toda la gente, la investidura de él, es el juez que más retarda las causas. Hubo una auditoría en el Consejo de Magistratura, salió más peor evaluado que cualquier otro. Está todo a la vista. No lograron la mayoría. Y a pesar de eso, abusan, hacen uso y abuso de la facultad de nombrar por decreto, porque la facultad para nombrar por decreto, que está en la Constitución, es cuando ocurre la vacante, que para mí ocurre cuando ocurre la vacante en etapa de receso del Congreso. Y la verdad que estaba en receso. Ahora, claro, dicen, no, en realidad ocurre, es lo mismo que existe. No es lo mismo. Como cuando decían claro. que difundir es lo mismo que promover. A ver, lo que vos planteás es, si hubiera habido una renuncia el 2 de enero, por ejemplo, en ese receso del Congreso, el presidente podría haber nombrado a alguien y tiene la facultad constitucional. Como la vacante viene de antes, vos decís, en realidad, no se puede. Buena fe. Claro, mira, Nacho, textualmente, el artículo de la Constitución puede llenar la vacante de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, que es este caso, y que ocurran durante su receso. Ocurra, ahora, claro. Que ocurra. Ahora, ellos, la palabra ya no existe acá en Argentina, porque ocurrir para ellos se refiere a que existan. Ocurrir no es lo mismo que existir. Claro. Pero bueno, entonces caemos, ahora, yendo al punto, es cierto que esto, muchos se inclinan por el término, para mí interpretan mal el punto, pero vamos al punto. Acá lo que toda la doctrina dice, el Senado tuvo todo el tiempo del mundo, no se pronunció, no se lo puede obligar, tienen que venir con un candidato nuevo. Todos sabemos el primer día que era un capricho. A mí me gustaría algún día saber la verdadera causa de por qué Milei no lo quiso sacar al hijo. Porque acá hay un compromiso previo y hay que investigarlo. Y ese es trabajo también de ustedes los periodistas, porque es inconcebible si no. Porque el objetivo, es más, el propio decreto que nombra al hijo, dice que lo hace en defensa de la institucionalidad. Y justamente lo que están haciendo es debilitar a la institucionalidad, pero voy a un punto, leía a María Angélica Gere y varios doctrinarios, todos son coincidentes en que cuando el ejercicio de la facultad de nombrar por decreto se tiene que manejar con mucha prudencia y razonabilidad. Razonabilidad, ¿qué significa? Tiene que haber una proporción entre el medio elegido para conseguir el fin. El fin es lograr confianza e institucionalidad. Lo único que se habla con esto es lo contrario. ¿Pero por qué es importante la razonabilidad en este tema? Porque acá lo que está en juego es la estabilidad institucional, porque se están nombrando jueces provisorios. Claro. Que si cuando termina el ejercicio legislativo posterior no son ratificados, quedan afuera. Entonces, acá lo importante es la ponderación razonable de los candidatos y de todo el proceso. Y acá fue absolutamente irracional, fue absolutamente imprudente. Claro. Guillermo, se encaprichó con alguien, lo quiere poner. Voy con algunas preguntas que surgen de todo esto y que vos nos podés aclarar.
El gobierno dice no pueden hacer nada contra este decreto, ni la política, y que no se puede frenar, y que la justicia tampoco, y que la Corte le tiene que tomar juramento a ambos jueces para integrar el tribunal. ¿Es así? Es decir, ¿la política no puede hacer nada? ¿Qué puede hacer? Yo creo que si el Senado Sí. saca votan con 2/3 de los votos diciendo que rechazan el pliego del hijo y lo van a dejar en la Corte, ¿qué validez va a tener cada voto del hijo? ¿Qué previsibilidad vamos a tener? Todo un tema de realidad. Si eso pasa, se cayó automáticamente. O sea, se cae más allá de que el gobierno diga, bueno, puede ser designado con otro congreso. Tema de lógica pura. Claro, bien. Lo nombran. Buen punto. Mientras después del Congreso, cuando termina el periodo de 2025 del Congreso extraordinaria, si no lo ratifica el Congreso durante todo el periodo que viene, entonces cae el nombramiento del hijo. Bien. ¿No? Y también, ahora, si el Congreso, ponerlo al revés, el Congreso vota y dice por 2/3 de los votos que rechaza el pliego del hijo. Claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Perdió toda credibilidad. Pero te llevo una opción más terrenal, porque es la que está manejando hoy un sector de la oposición en el Senado. Es convocar ahora inmediatamente una sesión para los primeros días de marzo, juntar votos del kirchnerismo, que son 34, y de algunos senadores que ya avisaron que están en contra, por ejemplo, el caso de Carolina Lozada, el caso de Paul Troni y algunos más, abrir la sesión con 37, someter a votación el pliego del hijo y sumar 37 votos y rechazar al pliego del hijo. No es una mayoría de 2/3, pero claramente tiene mucho más de 1/3, que es el tercio que bloquea la designación del hijo. Es decir, si hoy el pliego fuera al recinto, tendrían al menos 36, 37 votos en contra. Sí, si eso va a ser válido o no, se va a someter a justicia. No sé cómo puede salir en la justicia este tema, pero lo que sí sé es que en ese supuesto que vos estás dando, la estabilidad de los fallos de la Corte se van al caño, y entramos en un grado de inestabilidad jurídica que es inadmisible. Total. Es una locura. A ver, este tema es una locura y hay que entenderlo. En el segundo punto que vos decís, si toman juramento o no, el punto está si el hijo renuncia o no renuncia al cargo que tiene hoy. Porque si el hijo no renuncia al cargo que tiene hoy, que es juez en primera instancia federal, no renuncia, la Corte podría no tomar el juramento, siguiendo un antecedente en un caso René Dafis Nicholson del año 75, donde la Corte expresamente dice que la aceptación del juez de un cargo en comisión implicó por su parte un acto de voluntad expresa de poner fin a la misma situación anterior, que no será admisible que pretendiera investir simultáneamente la doble condición de juez, con acuerdo y de juez designado en comisión. Es decir, no puede ser las dos cosas a la vez. Esto es lo que tiene la Corte. Con lo cual, el hijo tiene que renunciar en mi opinión, tiene que renunciar a su cargo, no a una licencia, porque no puede tener dos cargos a la vez. Esto ya lo dijo la Corte en este fallo, porque se genera una inseguridad jurídica fenomenal. Guillermo. Entonces, para mí es débil, sí. Guillermo Willy Cohen, un abrazo grande. ¿Cómo te va? Uno de los argumentos que presentó el gobierno es que la Corte Suprema tiene 3 miembros y entonces no puede funcionar, y que está en riesgo la República. Entonces, como está en riesgo la República, inmediatamente hay que nombrar 2 jueces más. ¿Es cierto que buenísima pregunta. No litigaron en su vida en la Corte, lo que dicen eso. Porque en el 90... A ver, empiezo por el Pero final. la pregunta es cierto que no puede funcionar la Corte con 3? No, es mentira, es una mentira. Es una mentira. Si los 3 están de acuerdo, el fallo sale, no hay ningún problema. ¿Y si no? Hacen falta que 3 estén de acuerdo, en la mayoría absoluta, que son de 5-3. Okay. Y en el 99% de los casos están de acuerdo. Si no, te imaginas que nos volveríamos locos todos. Pero ¿y si no estuvieran, que hay que llamar a un camarista? Nombran los conjueces, está hecho. Y además Rosati y Rosencrantz hicieron un reglamento para ir eligiendo cómo se sortea, cómo se eligen los conjueces. Entonces, cuando en un caso de disidencia,
se nombra un buen juez que perdura en los casos similares a ese. Okay. Si no hay a ver, yo litigo hace 39 años que litigo. Que no me vengan con estupideces, no nos tomen por tontos. Nos están tomando por tontos. Son absolutistas. No respetan la división de poderes. Lo que ellos dicen es la verdad. Es una locura. Es una locura. Guillermo, realmente es un atentado a la institucionalidad. Lo que planteás genera muchos interrogantes e incluso muy preocupantes porque, a ver, hoy el gobierno todavía que no le tomó juramento la Corte al hijo y a García Mansilla, creo que puede revertir el decreto de la misma manera que hizo Macri, por ejemplo, en 2015, en 2016. Bueno, Macri pero espera, sí, seguime. Te sigo, Nacho, perdón. Dale. No, por favor. Este decreto, una vez que la Corte le toma juramento, ¿sí? Le toma juramento a estos dos jueces, supongamos que el gobierno se arrepintiera y quisiera alcanzar un acuerdo político para nombrarlos como corresponde a los pliegos de ambos jueces. ¿Puede revertir con un decreto cuando ya hay un juez ya instalado en la Corte? No. ¿O tiene hasta el fin del periodo legislativo, salvo que renuncie o elijo García Mansilla? No, lo prudente es que que rectifique el error ahora. Ahora. Sin efecto el decreto. Claro, ahora. Porque después ya no tiene vuelta. Después no tiene control hasta que termina el periodo legislativo. Claro, nos genera a los abogados una inseguridad jurídica fenomenal. Porque la doctrina del precedente es importante. Entonces uno dice, bueno, en este caso gano o no gano la Corte en función de los precedentes que hubo. Si vos vas a poner una Corte inestable durante un año, a tiro de que caduquen los mandatos después, nos generas una inestabilidad fenomenal. Acá el gran error fue no rectificarlo cuando hubo tantas impugnaciones tan fundadas. Claro. Todos los colegios de abogados, todo lo más. Sí. Eso, yo lo que creo, vos no podés desafiar la ley de gravedad. Están desafiando la ley de gravedad. No le tengan miedo al presidente, los ministros, digan lo que piensan. No puede ser así esto. Tienen pánico todos y en la Corte están jugando con fuego. La Corte no se banca tanta interna, tanto tiempo. Realmente, lo digo, sorry que te interrumpí varias veces, pero que cuando lo ves tan evidente que se está prendiendo todo fuego, claro, y ves que no lo ven, me pongo loco. Me pongo loco en el buen sentido de la palabra. Sí, está es muy grave esto, Ignacio, disculpame cuando te interrumpo, vos, pero... No. Ahora, y vos fijate que el doctor García Mansilla, que se supone que es el mejor de los dos, había dicho que no aceptaba el entrar por decreto. ¿Qué opinás de esto, entonces? Mira, yo tengo el mejor de los conceptos de García Mansilla. Yo creo, es mi opinión, no es la de... absolutamente, me puedo equivocar. Ante el desastre hecho, para evitar que quede el hijo solo, más vale que entre también García Mansilla para que le haga contrapeso. Honestamente digo, es como... Pero se lo va a hacer el contrapeso. Uno cree que la mayoría es con Lijo y con García Mansilla. No. Bueno, García Mansilla con Lijo yo creo que no están de acuerdo en nada. Me parece que son dos posturas, son dos carreras y dos opiniones absolutamente distintas. Son lo opuesto uno del otro. Todo lo que tiene uno lo carece del otro. Para mí García Mansilla es buenísimo. Hoy, si ya va al hijo, en mi opinión, pero es un tema pragmático, de defensa ante la muerte, ¿viste? En peligro de muerte, y ponga que vaya García Mansilla también para neutralizarlo al hijo. Claro, la última, Guillermo, tiene que ver con, bueno, yo decía, curioso, la Argentina tan curiosa, tan cambiante, que de repente... el kirchnerismo es el que sale al rescate de la República y de las instituciones, tanto que quiso avasallar la justicia, ¿no? Al kirchnerismo le importa un comino la división de poderes. Se llevaron puesta a la Corte, y en un caso el de Molino Cono fue a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y ganó Molino Cono el fallo, fue mal destituido, presionaron, tuvieron una Corte adicta, hicieron lo que quisieron, destruyeron al Poder Judicial, nombraron al hijo como juez, por ejemplo, que lo digan también. El hijo es juez porque fue nombrado por el kirchnerismo. No nos tomen más por tontos. Ahora, todos los que se escandalizan de Zaffaroni fue puesto por el kirchnerismo. Claro. El kirchnerismo ahora, claro, se la dan servida, se van a rasgar las vestiduras, son especialistas en esto. Hasta en eso son torpes, porque no le podés dar
el lugar al que tenemos para que defienda la institucionalidad. Nos volvemos locos todos. Pero Claro. bueno, es muy imprudente. Les agradezco el tiempo. No, por favor, Guillermo. Pero están cometiendo Gracias una a vos. locura. Bueno, Así estamos que al te habla. agradezco mucho. Gracias, Guillermo. Igualmente. Es Guillermo No, de Lipera, nada. uno de los especialistas en derecho más importantes de la Argentina. Ahí pasaba Y con... además ellos hicieron